cómo hacer un análisis SEO de la competencia. Pero antes, ¿qué es un análisis SEO? El análisis SEO al final es aquel proceso que se encarga de investigar cuáles son las prácticas de la competencia para mirar de mejorar en este caso o descubrir cuáles son sus debilidades y mirar de aprovecharlas. Al final todo se resume en ver lo que está funcionando en otros para aplicarlo en tu proyecto. Pero ¿cuáles son los objetivos de un análisis SEO en la competencia? El primero es para que comprendas primero cuál es el panorama general dentro de tu nicho. Puedes hacerte una idea de cuántos competidores tienes, ver qué está funcionando en ellos y cómo implementarlo. También otro de los objetivos es descubrir cuáles son aquellas estrategias ganadoras que tienen ellos, agarrar esos elementos que están funcionando y mirar de replicarlos en el caso de que sean útiles y se apliquen en tu proyecto. Pero también otro de los objetivos es descubrir cuáles son sus debilidades. En muchos casos, cuando se analizan directamente a la competencia, vemos que hay ciertos apartados en donde cojean más y ahí es donde podemos nosotros aprovechar y adelantarnos a ellos. Otro de los objetivos es sobre todo el hecho de mirar de cómo está tu situación actual y ver hacia dónde quieres mejorar. Porque en estos casos es lo bueno de tener competidores, que en este caso pueden darte la hoja de ruta para ver cómo mejorar tu proyecto, especialmente si acabas de empezar. Pero antes de comenzar hay que entender que hay dos tipos de competidores. Los competidores directos, que en estos casos pueden ser competidores que tú conoces directamente, pero que no sabes si hacen SEO o no, pero en ese caso tienes como una idea cuáles son tus competidores y luego tienes tus competidores SEO, que son los pure players. Estos competidores posicionan muy bien online y la idea es que los tengas a todos anotados, porque después habrá que analizarlos. Y finalmente tienes los competidores indirectos, que quizás no son los competidores que quizás te afecten directamente, pero hay que tenerlos en cuenta para nuestro análisis. Para hacer un análisis SEO de la competencia es importante tener en cuenta las herramientas. Las herramientas que vamos a necesitar son primero Ahrefs, SEMrush, Screaming Frog y después Search Console. Ahrefs y SEMrush, la idea es que como mínimo tendrías que tener una de las dos, sobre todo SEMrush de cara a palabras clave y Ahrefs se especializa muy bien de cara a backlinks, los enlaces que pueda tener la competencia. Después tenemos para el análisis técnico Screaming Frog. Con Screaming Frog te va a permitir ver todo lo que sucede dentro del sitio web. La idea sobre todo con esto es de que tengas en cuenta por lo menos 2 de 3 herramientas, quitando Ahrefs, aunque realmente si la tuviese sería la situación ideal. Finalmente tienes que tener la cuenta en Search Console, que Search Console al final es la herramienta que nos da Google para que podamos ver cómo está nuestro posicionamiento web en Google. Esta cuenta es fundamental porque nos puede destapar más problemas que ya tenemos en nuestro proyecto y luego nos va a permitir mirar de comparar respecto a nuestros competidores. En el caso de que tengamos Ahrefs, por ejemplo, vamos a nuestra cuenta y aquí lo que podemos ver qué tal está nuestro sitio web. Aquí habrá varias pestañas que tenemos en la columna de la izquierda. Entonces, aquí lo que haremos si tenemos nuestra cuenta en Ahrefs es que miremos esta pestaña de aquí. Esta pestaña al final lo que nos va a indicar son cuáles son los competidores de forma orgánica. Esto es si queremos buscar a nuestros competidores SEO y aquí nos darán una serie de competidores. En este caso vamos a pasar también a SEMrush. En SEMrush aquí lo que tendremos que hacer es buscar la pestaña de competidores y aquí nos va a aparecer otro gráfico. Este gráfico al final nos va a decir cuáles son nuestros competidores y también nos van a indicar toda una lista de posibles competidores. En el caso de que queramos buscar competidores directos, lo primero que tendremos que hacer es ir a nuestro proyecto y decir cuál es una de las categorías que nos representa y creemos también que tienen la competencia. En este caso hemos puesto libros de no ficción y en este caso vamos a ver cuáles son los primeros competidores que aparecen. Aquí vemos que tenemos Casa del Libro, Casi Famosos, Librería, Planeta Libros. De aquí ya podríamos extraer que un proyecto gigante como es Casa del Libro tendríamos que tenerlo en cuenta. Luego tendremos que mirar de tener en cuenta Planeta Libros. Pero antes de continuar tendríamos que ver otras categorías. En este caso podría ser libros de ciencia ficción. Vamos a ponerlo. También es muy útil tener en cuenta cuáles hay que identificar que son competidores y cuáles no son competidores. Por ejemplo, Chataca en este caso sí que tiene bien ubicado su artículo, pero no es un competidor como tal. En cambio, aquí sí que tenemos a nuestro competidor que es Casa del Libro.
Luego tendríamos que seguir mirando e ir anotando cada uno de estos competidores. Lo siguiente, cuando miramos en cada uno de los competidores, vamos a poner como ejemplo el tema de Casa del Libro. Aquí sobre todo tenemos que enfocarnos en varias cosas. Como en este vídeo vamos a cubrir lo más básico, tendríamos que mirar lo primero, cómo tienen puestos los encabezados, cómo tienen los textos en esas páginas, cómo tienen los metatítulos, cómo tienen distribuida la información. Aquí nos podemos hacer una idea de cómo lo tienen. Podemos incluso mirar desde las extensiones, cómo tienen los metas, el tema de los encabezados que decíamos, el sitemap, el robots. Si bien el proceso de análisis de competencia es muy denso, esto es simplemente un ejemplo porque tendremos que verlo todavía más en profundidad.